Muy buenos días. Hoy les voy a hablar de la discapacidad. Tengo una pequeña introducción a la discapacidad. La discapacidad no significa incapacidad y no es una enfermedad. La mayoría de las personas con discapacidad pueden trabajar, aprender y gozar de una vida saludable. ¿Qué nos pueden enseñar las personas con discapacidad? La felicidad no importa si tiene alguna discapacidad. Un accidente le puede pasar a cualquiera, nadie está a salvo de padecer un accidente. La falta de una habilidad le puede pasar a cualquiera. Todos tenemos diferentes habilidades. Ser diferente es una oportunidad. Puede, puede juzgar a alguien por su apariencia, no puede. La vida es corta, disfrútala cada momento. Eso nos enseñan las personas con discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Existen diferentes tipos de discapacidades. A continuación le voy a desglosar algunas de ellas. Discapacidad visual, deterioro o falta de la función sensorial de ver, visión disminuida. Discapacidad intelectual es toda aquella limitación del funcionamiento intelectual que dificulta la participación social o de ámbitos como el académico o el laboral. La discapacidad psíquica son alteraciones del tipo conductual y del comportamiento adaptivo generados o derivados del padecimiento de algún tipo de trastorno mental. Tenemos la discapacidad visceral, discapacidad que aparece en aquellas personas que padecen algún tipo de deficiencia, algunos de sus órganos, lo cual genera limitaciones en la vida. Es el caso de los que pueden generar la diabetes o los problemas cardíacos. Discapacidad múltiple es la que se deriva de una combinación de limitaciones, por ejemplo, un sujeto ciego y con discapacidad intelectual o una persona parapléjica con sordera. Tenemos también la discapacidad del Asperger. Lo que padecen suelen tener una inteligencia media o superior a la media y pueden mostrar una gama de comportamientos y habilidades sociales y dificultades para formar amistades, capacidad de hablar bien, incapacidad para atender las reglas del comportamiento social. Discapacidad física o motora o todo aquel tipo de limitación generada por presencia que va, que, presencia que va vinculada a una disminución de capacidades motoras o físicas, ejemplo, la pérdida de una extremidad o su funcionalidad total a accidentes de tráfico, amputaciones, malformaciones congénitas. Discapacidad sensorial, limitaciones a la existencia de diferencias en alguna de los sentidos que nos permiten percibir el medio, sea externo o interno, por ejemplo, discapacidad visual y auditiva. Discapacidad mental, alteraciones o deficiencias en la función mental, específicamente en el pensar, sentir y relacionarse. Una persona con discapacidad mental puede tener problemas o dificultades para concentrarse. Discapacidad con daño cerebral adquirido se refiere a cualquier tipo de daño cerebral que ocurre después del nacimiento. La lesión puede ocurrir en una infección, enfermedad, falta de oxígeno o traumatismo en la cabeza. Personas con tratamientos de espectro autista es una descripción general que incluye el trastorno autista, el síndrome Asperger y autismo atípico. El autismo
el autismo afecta a la forma en que la información es tomada y almacenada en el cerebro. Las personas con autismo suelen tener problemas, dificultades en la comunicación verbal. Este, estas personas nos enseñan que la discapacidad no es una enfermedad, ya que es una condición permanente. En el 2006 se crea la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para garantizar el acceso a los mismos derechos y garantizar las oportunidades que el resto de la sociedad. A las personas con discapacidad se les niega a menudo oportunidades de trabajo, escolarización y la participación en la sociedad, y esto constituye un obstáculo al desarrollo y bienestar de la prensa. Si muy bien vemos ante la sociedad, las personas con discapacidad no son bien tratadas, son discriminadas por ya sea por la discapacidad física, mental, intelectual, porque son rechazadas en la sociedad, porque no son personas, dizque para ellos, personas enteras, personas que tienen todos sus 5 sentidos, que tienen todas sus extremidades, la cual estas personas están totalmente equívocas en su pensamiento, ya que una persona con discapacidad puede aportar y dar más a la sociedad y a la comunidad que una persona que tenga todos sus 5 sentidos bien o que tenga sus extremidades buenas, ya que desarrollan un sexto sentido para para poder entender un poco más la vida que tienen. Ellos nos enseñan muchas cosas, cosas como la superación, cosas de que no hay obstáculos en la vida, cosas de que un accidente le pueda pasar a cualquiera, etcétera. Cómo tratar a una persona con discapacidad, adoptar de una manera del habla natural y sencilla. No ignorar a las personas con discapacidad intelectual, responder a sus preguntas asegurando de que nos ha comprendido, tratarlas de acuerdo con su edad. No necesitan un trato especial, sino cierta sensibilidad por parte que se dirigen a ellos. Ejemplos de discapacidades: paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, espina bífida, distrofia muscular, parálisis cerebral, amputación de algún miembro. Tipos comunes de discapacidad: sordera, ceguera, sordoceguera, discapacidad física, discapacidad cognitiva, discapacidad de aprendizaje, trastornos emocionales o de comportamiento, trastornos por déficit de atención, daño cerebral traumático. Las que vemos comúnmente en un aula de aprendizaje son la parálisis cerebral, espina bífida, miopía o disminución muscular progresiva, afaxia, contar con apoyos pedagógicos, desarrollo social. Como bien dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene los mismos derechos que otras, no importa el color, la economía, la lengua, la preferencia sexual, entre otros. Las personas con discapacidad nos enseñan a estar pendientes de los demás, de valorar su cariño y son capaces de establecer fuertes lazos de amistad y convertir una simple amistad en un vínculo que controla la vida. O sea, una persona con discapacidad suele tener un vínculo más fuerte que una persona normal, en el sentido que agarra una amistad como un vínculo muy fuerte, muy llamativo. Recordemos que cuando veamos a una persona con discapacidad no la juzguemos, no la manchemos, no la tachemos. Démosle una oportunidad para desenvolverse en la sociedad, siempre y cuando
cumpla con los requisitos. Si vemos que es una persona con discapacidad que anda metida en drogas, que anda metiéndose en pleitos con drogadictos y todo eso, pues ahí sí deberíamos tomar acciones inmediatamente. Pero la mayoría de esas personas con discapacidad se encuentran alojadas, no le digo que el 100%, porque ahí sí no le manejo el porcentaje de cuánto, en una organización gubernamental, como un ejemplo, el PANI es una gobernación gubernamental que alberga chicos de todas las edades con problemática social, problemática este, de abuso sexual o de cualquier tipo de abuso hasta los 18 años. En el caso de las personas adultas, después de los 18 años que tienen problemas de discapacidad, que tienen problemas de riesgo social, hay instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de esa norma. También nunca le pongamos un reto a una persona que no pueda cumplir. Seamos un poco sensibles en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si usted le pone retos difíciles, puede hacer que no los cumpla, pero puede hacer que nos deje con la boca calladita y lo pueda cumplir. Como el hecho de hoy me levanté, vi un video de un ciclista haciendo una maratón. Wow, y me quedé sorprendida porque le hacía falta la pierna izquierda y aún así haciéndole la falta a la pierna izquierda iba en una carrera de bicicletas, o sea, iba terminando la maratón. O sea, ¿qué significa? Que para esa persona no hay limitación física, que puede cumplir al 100% con las actividades que se le ponen en el camino, a como hay personas que por una discapacidad física, visual, auditiva, cognitiva, se echan a morir en una cama, no quieren seguir luchando, por lo cual a estas personas hay que motivarlas para que le vean el sentido a la vida, para que encuentren un rayito de luz por el cual vivir, de enseñarles que Dios sí existe, que Dios está en adversidad, que Dios está presente, aunque tengamos un miembro menos del cuerpo, aunque tengamos una, una discapacidad intelectual, mental. Y recordemos muy bien, todas esas personas tienen derecho a un trabajo digno, igual salario, no pueden ser discriminados por tipo de raza, no pueden, ser, echados de su trabajo, si en su trabajo sufrieron algún accidente de alguna amputación, digamos, como de un dedo, no los pueden echar porque eso va contra la ley. Y si bien vemos que las empresas tienen que cubrir con un requisito que es contratar personas con discapacidad para aportar al país. Tratemos de no ignorar a estas personas, de ponerles cuidado, de expresarle lo que nosotros pensamos en una forma clara y sencilla que ellos puedan entender. Y sobre todo, una discapacidad le puede pasar a cualquiera, nos puede pasar a nosotros después de viejos o durante la niñez o durante la formación en el vientre de nuestra madre. Una discapacidad no tiene límite de edad, una discapacidad puede producirse en cualquier momento. Por eso tomemos consecuencia de no, de no manchar a estas personas, de no etiquetarlas. Si la vamos a etiquetar, etiquetémoslas, que lleven una etiqueta de personas sobresalientes, personas con buenos objetivos, personas luchadoras, personas capaces de afrontar retos y todo eso. Seamos
lo más sensible posible con ellos, con todo tipo de discapacidad que nos encontremos en el mundo. Muchas gracias. Aquí les dejo este video de sobre la discapacidad, cómo se debe tratar a una persona con discapacidad y el tipo de discapacidades. Que tengan un buen día, que Dios me los bendiga y les dé un día lleno de mucha felicidad.